¿Dónde está la raíz de todos esos problemas en Guatemala? Bueno, yo creo que, en principio, gracias por la oportunidad, Richard. Siempre un gusto verte. Los problemas de Guatemala son problemas estructurales. Yamatei es solamente un síntoma de los problemas que tenemos, de los problemas no resueltos que se van acumulando permanentemente. Para los que fuimos a la plaza, tú viste un pueblo en movilización, ¿verdad? Y viste un Estado en reacción. Incluso creo que es más que evidente la participación del Estado en acciones represivas contra la manifestación y en la quema del Congreso de la República. Eso es un tema fundamental. Ves un Estado que, lejos de proteger a la gente, salió a reprimirla y a proteger al Estado. Es decir, se desnaturaliza la razón de ser del propio Estado. Primero. Segundo, tú tienes razón. Vistes también una democracia muy joven, gente bien intencionada que fue a manifestar. Si habían 100 manifestantes tomando la palabra, hubieron prácticamente 100 discursos diferentes, 100 demandas diferentes, que creo que es uno de los grandes retos ciudadanos que debemos enfrentar. Tenemos que organizarnos para tener una sola propuesta como ciudadanía, porque las fuerzas que representan los intereses de Yamatei, o sea, los intereses que representa Yamatei, claro que están organizados. Tú puedes ver incluso hace unos días que hubo una paz entre presidente y vicepresidente. Yo asumo ese acuerdo político que llegaron como un acuerdo entre élites. Son élites del Estado, no te puedo indicar cuáles, ¿verdad? Seguramente élites oligárquicas, ¿verdad?, que se han puesto de acuerdo, también motivadas por presiones internacionales para intentar mantener el status quo. Un poco lo que hemos hablado en otras ocasiones tú y yo, el cambiar las cosas para que no cambie nada. Eso es lo que podemos ver ahora. Esa conferencia que da el presidente de la República es una conferencia, a mi juicio, vergonzosa, porque se plantean argumentos que no tienen ninguna validez y algunos que son también falaces. Por ejemplo, cuando él plantea que le pedirá a los ministros de Estado y a los directores de distintas organizaciones su carta de renuncia, ese es un tema, por favor, señores, eso se da todos los fines de año en todas las democracias del mundo, por un asunto de simple honorabilidad y de lealtad al presidente. Los ministros de Estado entregan su renuncia para que él decida si sí o no la recibe o sustituye a la persona por otra que le convenga más al Estado según su planificación. En ese sentido, ¿qué ganó el pueblo de Guatemala? Cuando el presidente nos hace ese ofrecimiento queriendo decir, he escuchado a la plaza. Yo creo que no hay que tener mucho cuidado con ese tipo de reflexiones, que sencillamente él nos dijo lo que queríamos escuchar y lo que ya tenía que hacer. Una especie de un placebo político para bajar las aguas. Y vemos que fue una conferencia de prensa en la cual incluso el presidente tuvo que regresarse para que una de las principales peticiones de la plaza y de los sectores políticos, periodistas y generadores de opinión, que fue que se eliminara el centro de gobierno, pues se tuvo que regresar porque casualmente se la había olvidado. Ahora bien, otra de las situaciones que no queda clara es el cuestionamiento acerca de la transparencia en las finanzas, Miguel. Por supuesto, yo creo que hay dos temas fundamentales. Uno, el tema del centro de gobierno. Todo el mundo es libre de hacer con su vida privada lo que quiera, Richard. Pero cuando tú colocas a tu pareja sentimental, tú siendo presidente de la República o siendo alcalde, lo colocas en una posición de gobierno, tú estás incurriendo, desde mi punto de vista, en un delito, porque tú no puedes colocar a familiares tuyos dentro de la organización del Estado, ¿verdad? Más aún con poderes mayores a los del vicepresidente. Entonces yo creo que aquí hay varias cosas. No basta con quitar a la persona que dirige el centro de gobierno. De ahí hay responsabilidades administrativas,
penales, hay una serie de acusaciones que han salido en todos lados, o sea, ahí tiene que proceder la justicia a investigar, como lo haría si tú o yo cometiéramos un delito. Eso es la democracia. Yo creo que es un momento de demostrar la buena fe. Yo esperaba más, no solo miren, voy a remover a mi pareja sentimental a finales de año, para que ya no empiece el año entrante, por favor. Y todo este tiempo. Es decir, tú no puedes retardar las decisiones de Estado porque te afectan a ti al interior. Eso no es un mensaje correcto y coherente para Guatemala. Luego, bueno, el nombrar al vicepresidente para que coordine ahora los gabinetes que constitucionalmente le corresponde dirigir, eso está como yo te diga a ti, oye, si quieres pregúntame lo que tú quieras, pues si es tu programa, tú eres el director de este programa y tú me estás invitando. No tenemos que equivocarnos, no tenemos que bajar la guardia en cuanto a entender que creo que el ejemplo que has puesto de un placebo. ¿Qué es un placebo? Un placebo es una sustancia neutral que no crea ningún cambio en el organismo, un poco como se ha dicho en las protestas en Europa, pretender aparentar cambiar todo para no cambiar nada. Creo que eso es lo que estamos viendo. ¿Cuáles son los problemas de fondo en el país en este momento? Los problemas de fondo pasan por políticas públicas que van por un lado y los intereses de la sociedad van por el otro. Ahí veo una cosa, Miguel Ángel, y es que los intereses de la población son muy diferentes a los intereses de la élite que tradicionalmente ha dominado los destinos del país. Hemos creado instituciones de un carácter extractivo, ¿a qué me refiero con un carácter extractivo? Que pretenden solamente extraer beneficios para un grupo de la población muy limitado, mientras que todos los recursos del Estado se concentran en pocas manos, ¿verdad? Los recursos del Estado se concentran en pocas manos, la gran mayoría de la población no tiene acceso a esto. Entonces, por eso es que vemos los grandes monocultivos, viendo las grandes industrias, ahora son industrias transnacionales, mientras que la población está condenada no a una clase media, no, a una clase obrera asalariada, codependiente y mal pagada. Así es. Me encanta cuando usas el término extractivo, políticas extractivas. Sin duda has leído el libro de Daniel Acemoglu, ¿Por qué fracasan los países? Exactamente, de ahí sacamos el tema. El cual recomiendo a todo el mundo que lo pueda... ¿Por qué fracasan los países? Es un libro que claro, todos tenemos que... Es el libro de cabecera. Mira lo que estamos viviendo ahora, Richard. Los últimos datos no oficiales, porque tampoco está muy investigado, la pandemia nos deja de entrada prácticamente 500,000 de nuevos pobres, de gente que tenía capacidad adquisitiva en el país y que ahora ya no la tienen. Es decir, cuando tú te das cuenta, eso se suma a un índice de desarrollo humano que rondaba el 59-62%, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de pobres en Guatemala en promedio. Pero habiendo casos como el de Huehuetenango, San Marcos, Sololá, donde el índice de pobreza llega al 88-89%. Significa que se suma ahora estos nuevos pobres. Implica esto que la situación del país no está para andar cometiendo errores ni para estar jugando a colocar de manera sentimental personas en los cargos, ni estar decidiendo como está decidiendo. Lo que pasó con el presupuesto, Richard, debe ser un alarmante, un letrero de neón para la población, donde se tiene que dar cuenta que los intereses del Estado, o sea, entendiendo el Estado como la suma de todos nosotros, nuestras necesidades, deseos y nuestras posibilidades de lograr un desarrollo individual y colectivo, no están representados. Cuando tú ves cómo se conformó, lo poco que hemos visto del presupuesto, porque tampoco es que esté al alcance de todos,
Tú te puedes dar cuenta que se fortalece mucho la obra física para beneficiar a empresas constructoras. Pero lo que es el fortalecimiento del Estado como tal, el fortalecimiento del sistema de salud, no se fortalece. El fortalecimiento del sistema de educación. Cuando tú ves que se designan 300 millones de quetzales para la compra de un seguro para estudiantes por el tema del COVID, tú dices, bueno, ¿y no hubiera sido más inteligente darle esos 300 millones al Ministerio de Salud o al Ministerio de Educación para que ellos mismos hicieran esto? Pero dárselo a un banco. Esa es una forma de ver la política, ¿verdad?, de manera extractiva. Vea tú a preguntar. Yo pienso que eso sería un programa muy interesante que yo me apunto si tú quieres que lo hagamos. Vamos a ver cuántos seguros se ejecutaron de los 200 millones. La gente ni se enteró. Ni se enteró de esto. Pero fíjate que ahí estás tocando un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el presupuesto. Miguel Ángel, el presupuesto que se planificó para el 2021 quedó derogado y se aplica en su lugar el del 2019, cuyo monto junto con las ampliaciones viene a ser hasta superior que el del 2021. Ahora la pregunta es, ¿esto no podría haber sido una estrategia política? Porque al final va a ser la Comisión de Finanzas, ¿verdad?, la del otro año, la que va a hacer los cambios y las modificaciones. Entonces es como darle a la gente un tema para que proteste, para ellos mismos poder echar para atrás y quedarse con un presupuesto que de todas maneras van a manosear. A tu criterio, ¿cuáles deberían ser las prioridades en la elaboración de un presupuesto? No, mira, para empezar, lo que vimos, porque tienes razón, el presupuesto se aprobó 15 días antes, el problema estalló 15 días antes de que terminara el periodo constitucional para que fuera aprobado por el Congreso, que era el 30 de noviembre. Cuando la población despierta y se da cuenta que ese presupuesto no nos beneficia en nada, se dan las manifestaciones. ¿Y cuál es la actitud? Discutámoslo. Se llama a la creación, no sé a quiénes llamaron, a ti no te llamaron, a mí tampoco, llamaron a la discusión abierta, a crear mesas de diálogo sobre el presupuesto. Pero eso, como tú dices, son distractores para matar el tiempo que correspondía para enviar el presupuesto. Lo correcto era buscar una solución, ¿verdad?, dentro del propio Congreso, o que el propio presidente lo vetara y lo devolviera. No lo hizo así, pensando en crear esas condiciones. Eso es fundamental. Ahí podemos ver que aún bajo presión política, la actitud no es, de verdad que cometimos un error, cambiemos. No, la actitud es encubramos, juguemos con la ignorancia. Vamos a ver, ahí sí queríamos tuiteemos, digo el otro. Miguel Ángel González, la actitud no es enmendar, sino encubrir los errores. Claro, interesante. Sí. Manteniendo la misma lógica soberbia, porque ahora tú lo acabas de describir, no voy a profundizar en eso. Continúa la Comisión de Finanzas del Congreso, de un Congreso controlado por las mismas fuerzas, para discutir eso. Eso, por un lado, te demuestra cuál es el interés político de ellos. Te demuestra, en segundo lugar, que no han aprendido nada, que no aprendieron nada durante esta crisis sobre las manifestaciones, y que el pueblo y sus deseos están por fuera. Pero tercero y más grave aún, dejemos el tema del arrepentimiento. Cuando te encuentran abusando de algo o de alguien, y no te arrepientes, sino que quieres ver encima cómo lo haces de otra manera, pero tampoco te das cuenta de las terribles consecuencias que pueden haber para ellos mismos. Mira, si la situación, Richard, no da para seguir jugando. El problema acá es de que la propia presidencia está en este momento, a pesar de los acuerdos que pudieran haber llegado con el vicepresidente y entre élites, ya hay un factor llamado plaza o llamado pueblo, como tú lo quieras, y sus necesidades insatisfechas, que en cualquier momento van a manifestarse. ¿A qué me quiero referir? El hecho de estar jugando y de estar simplemente maquillando lo que quieren hacer puede revertirse en enero, y yo creo que esa va a ser la tendencia.
Diciembre, las Navidades van a salvar al presidente por cuestiones lógicas. Están tratando de subir también, por algunos comentarios que se han visto en medios de comunicación, el nivel de infectados. Antes decían que antes tenían que tenerlos bajos, ahora conviene tenerlos altos para asustar a la gente que nos haga manifestar. Pero el problema es cuando la gente llegue a Navidad y se dé cuenta que no hay dinero en la bolsa para comprar los regalitos o para la celebración. Primer problema. Pero el problema real, cuando llegue la famosa cuesta de enero, que ahora lo que es una montaña de enero, ¿verdad? Acuérdate de los 500,000 de nuevos pobres que se Pero cree que ese dejaron... 500,000 de nuevos pobres no son solo ese 500,000 de nuevos pobres, amigos televidentes y radioescuchas, son 500,000 de personas, de familias que dejan de comprar, que dejan de consumir y por lo tanto están generando pobreza y escasez en otras personas que también dependían de sus consumos. Son 500,000 de consumidores, claro, de libros, de comida, que antes tenían un gasto tal vez de 500,000 quetzales en el supermercado y ahora se tienen que ver cómo salen para sobrevivir. Entonces eso se va generando una cadena y se produce un efecto inflacionario y una recesión impresionante. Y mira qué interesante lo que tú estás, la propia conclusión a la que tú llegas construyendo sobre lo que estamos dialogando, porque significa que el sistema que ellos están creando no funciona para nadie. Este sistema no funciona para empresarios, no funciona ciertamente para los nuevos pobres, no funciona para la clase media que está cada vez más fregada. Entonces, ¿cuál es el punto más débil de rompimiento? La presidencia y el Congreso. Tenemos que entender que el instalar placebos o el retardar estallidos de bombas en nada contribuye a largo plazo. Te sirve desactivarlas, pero no solo hacerte loco, no estalló hoy. El problema continúa. Y ese problema son problemas estructurales que tienen que ver con la propia lógica del Estado, con cómo fue poco a poco cooptándose por una serie de intereses, primero empresariales, después, siempre intereses imperiales, intereses internacionales, pero que después fueron entrando otra serie de actores que distorsionaron el sistema, el crimen organizado, el narcotráfico. Hoy, yo te hago una pregunta, en algunos sectores del país, ¿qué grupo económico tiene más poder para decidir en la vida común del ciudadano? El CACIF, la Cámara del Agro, o el crimen organizado, o el narcotráfico. Pues yo te diría que probablemente en algunos lugares serán estos últimos los que tengan más incidencia. ¿Qué significa esto? Que el Estado dejó de ser funcional.